Bienvenidos, bienvenidos al Aula Bruguercarías. Recuerden que el Aula Bruguercarías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Y hablando de circunstancias complejas, el inicio o el final del 2019 ya se mostraba, comenzaba a acelerarse unos cambios. Ya el primer trimestre del 2020 fue un cambio total en nuestra vida. Y por supuesto, ese cambio impactó el derecho, como creo que nunca lo había impactado en esta etapa moderna de la sociedad. Y muchos pueden pensar que esta nueva normalidad que nos trajo el COVID-19 generó una serie de cambios. Otros, por el contrario, piensan que sencillamente aceleró unos cambios que estábamos viviendo y que no lo estábamos percibiendo. Precisamente detectar cómo el derecho ha cambiado, ha mutado, se ha transformado, está en pleno movimiento en tiempos de COVID-19, es la conversación de hoy. Esta conversación de hoy, sin duda alguna, se conecta un poco con esa teoría constructual. De alguna manera, ese detectar cómo la realidad a veces se impone sobre tesis, cómo a veces nos hemos planteado una serie de discusiones teóricas sobre la posibilidad de adoptar ciertas cosas y vino la realidad y nos impuso un cambio. Entonces, ver cómo es el ejercicio del derecho en tiempos de COVID-19 es la conversación de hoy. ¿Y quién va a dirigir esa conversación? La va a realizar el profesor Gustavo Quintero Navas, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, UNIANDE. El profesor Gustavo es doctor en Derecho, es abogado de la Universidad Santo Tomás en Colombia, ha tenido especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Externado, maestría en Derecho Público Interno Francés en la Universidad de Nantes, donde también se recibió como doctor en Derecho Público. Tiene una importante trayectoria docente en la Universidad de los Andes, pero además es un profesor invitado en Francia, en Italia, en México, en Perú, en Venezuela, en Guatemala y en Argentina. Pero por si fuera poco, ha tenido una importante experiencia judicial como conjuez en la sección tercera del Consejo de Estado desde el año 2005 y en otros órganos jurisdiccionales en temas contencioso administrativos en Colombia. De manera que creo que tiene una trayectoria en el derecho que le permite ver las diversas aristas y ver cómo el COVID-19 nos ha afectado en el ejercicio del derecho. Y esa visión iberoamericana va a ser una interesante conversación para la tarde-noche de hoy. Antes de darle la palabra al profesor Gustavo, recuerden las reglas de este debate. Su opinión es importantísima y la pueden hacer desde aquí en Zoom, por escrito, en la sección comentarios. Y si está en YouTube, háganla en la sección chat, en ambos casos. Identifíquese, indique el país del cual se conecta y procure que su pregunta o comentario esté conectado al tema de la conversación. ¿Cómo ha impactado el COVID el ejercicio del derecho? Entonces, profesor Gustavo, para nosotros en el Aula Bruguercarías, y creo que usted vio cómo está impactando incluso a las diversas generaciones de abogados en el Aula Bruguercarías. Muéstrenos de qué va esta conversación. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Julio, por esa presentación y por esta cordial invitación. Un gran saludo a todos los participantes y organizadores. Para mí es de verdad un gran honor intervenir en el marco de esta Aula Bruguercarías, que además tuve la ocasión de verlo justo antes de comenzar esta charla y verlo por primera vez de alumno, porque estaba muy entusiasmado revisando cómo funcionaba todo esto de Zoom y quería aprender de todo, al punto que le manifesté que generaba un poco de envidia ver que los alumnos a veces no tienen ese mismo entusiasmo que él le estaba poniendo al aprendizaje. Eso muestra toda la dimensión del profesor Bruguercarías. Realmente esta es una charla que voy a transmitírsela a todos ustedes a partir de
mi propio sufrimiento y de mi propia experiencia. Esto nos agarró de repente a todos. Cuando mi gran amigo y admirado profesor Carlos Luis Carrillo me propuso que viniese a participar en este tipo de actividades académicas, que lo felicito de paso porque veo que la dimensión es fabulosa, y esto es una de las respuestas también a lo que está pasando en estos tiempos del COVID. Yo le dije, mira, yo francamente quisiera compartir con la comunidad de juristas qué es lo que nos está pasando en estos tiempos de COVID. ¿Cómo es el ejercicio del derecho en los tiempos de COVID? Porque ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Para comenzar, debo decir que el ejercicio del derecho tiene muchas acepciones. Una de ellas es la del profesor. Otra es la del árbitro. Otra puede ser la del juez. Otra la del litigante. Por otro lado, vemos también los estudiantes de derecho, los funcionarios y muchas otras cosas que han pasado. Las audiencias públicas, cómo se maneja hoy día el tema probatorio, los testimonios, los interrogatorios. ¿Qué ha pasado con el acceso a la justicia? Con la infraestructura judicial, la calidad de vida de todos nosotros. Y, ¿por qué no? Las conferencias internacionales. Esto que estamos haciendo, Julio, en este momento. Esto es algo revolucionario. Yo creo que, no sé si guardamos las proporciones, pero esto es la imprenta. Esto es un nuevo mundo que se nos está apareciendo y que debemos nosotros, sin miedo, treparnos en la cresta de la crisis para volverlo una gran oportunidad. Con las dificultades, con todos los sufrimientos, como les decía al principio, pero yo creo que sí es importante que nosotros estemos a la altura de lo que está sucediendo y podamos responder en ese nuevo mundo que no sabemos hasta cuándo va a durar encerrado. Por eso yo quisiera comenzar un poco por mi experiencia, y ese va a ser el aporte, va a ser vivencial. Por eso esto no tiene ninguna pretensión de vaticinarles a ustedes o afirmarles qué es lo que es simplemente lo que yo he podido constatar, lo que yo he podido vivir. Por eso es una invitación a conversarlo después de que agote mi tiempo de la conferencia. Es que lo estemos nosotros comunicando entre nosotros mismos. La experiencia, por ejemplo, profesor, quizá es la más difícil. Hemos notado que los estudiantes están sufriendo mucho. Nosotros, por ejemplo, en el caso personal de cátedras más activas, en donde a mí me gustaba participar, verle la cara a los estudiantes, a partir de las expresiones de ellos, poder uno interpretar situaciones, motivarlos, transmitir ciertas sensaciones que no se puede muy fácilmente a partir de las cámaras y a partir de las pantallas. Ha sido muy difícil. Igualmente yo creo que va a generar un gran impacto en las universidades prestigiosas. Y miren lo que es la vida, es mi opinión, es mi opinión. Cuando nosotros criticábamos un poco esos centros de estudio de virtualidad, esos cursos virtuales que se dan desde varios países o desde nuestras ciudades, y había cierta mirada de menosprecio, qué golpe tan duro a las universidades prestigiosas. Yo personalmente soy profesor de una universidad muy prestigiosa, la más prestigiosa quizá, la Universidad de los Andes, y nos estamos dando cuenta que nos tocó también acudir a lo que ya se estaba haciendo en otras partes, virtualidad. Y yo no sé, y ahí lanzo este punto para debate, ¿hasta cuándo podrán las universidades mantenerse en esa quimera de antaño? ¿Hasta cuándo las universidades seguirán pensando que es posible seguir trabajando como se hacía antes? Las universidades prestigiosas invertían muchísimos recursos en una infraestructura absolutamente fabulosa, poderosa. Hoy toda esa infraestructura, como en tiempos de guerra, está guardada.
no se usa, no se ve. Los estudiantes están cada uno desde sus sitios. Y los profesores también cada uno desde sus sitios. Tratando todos de inventarnos y reinventarnos en cómo lograr hacer una clase atractiva, en cómo lograr motivar a estos estudiantes, en cómo evitar la trampa. ¿O será que es que seguimos en metodologías que no corresponden a los tiempos del COVID y por eso puede haber trampa? No hemos tenido quizá la agilidad necesaria para adaptarnos a lo que hay y transformar la metodología de clase. ¿Cómo hacerlo? Todos nos estamos interrogando. Esto nos ha unido a profesores veteranos, con menos veteranos y jóvenes profesores. Casi que los que llevan la ventaja, el mundo al revés, son los jóvenes profesores que manejan la tecnología. Todavía levantar la mano en una pantalla esta vez nos cuesta. Salirse, Julio, salirse del aula. A veces uno dice cómo se hace. Invitar. ¿Cómo hago yo para invitar? ¿Cómo hago yo para escribir? Los que nos gustaba escribir en el tablero. ¿Cómo hacemos para escribir en el tablero? ¿Cómo lograr integrar todas estas nuevas tecnologías rápidamente a las clases y evitar el desapego del alumno por la clase? El alumno que se conecta y ya acude al llamado lista y después ya no aparece. ¿Cómo también controlar la indignación que uno puede sentir de ver que de alguna manera le toman del pelo? Pero también los alumnos que dicen, es que a esta hora yo no quiero ver la clase, sino que la veo después porque la clase está grabada. Y eso también es una opción. Y es una muy buena opción. El alumno que puede repetir varias veces la clase. El profesor que tiene que contenerse en su espontaneidad porque sabe que la clase hoy día se graba y que la pueden ver en cualquier parte, en cualquier momento y que la pueden analizar y que sus expresiones ya no pueden ser tan inocentes como las de antes. Todo esto, los métodos para calificar. ¿Qué será de esta promoción COVID? ¿Cómo los veremos? ¿Cómo serán esas prácticas? Pero de otra parte también puede democratizar la educación. Porque basta con tener internet para que las personas más alejadas del continente, y ahí sí, yo creo que tenemos una oportunidad divina, América Latina, ustedes que están trabajando esto, tenemos el mismo idioma, la misma lengua. Entonces esto nos va a permitir a nosotros una posibilidad de acceder a muchísimas personas sin ninguna barrera, sin comprar el pasaje, sin necesidad de la visa, sin necesidad del alojamiento, ni la de residencia. Yo creo que aquí hay una cantidad de aspectos que pueden ser muy, muy importantes para que los tengamos en cuenta. Pero bueno, sobre esto podemos seguir hablando y este solo punto podría ser una conferencia. Pero yo quiero como hacerles una especie decimos en Colombia, salpicón o tutti frutti, de situaciones. Ser juez también ha cambiado. Y en el ser juez, yo lo ejerzo transitoriamente en calidad de conjuez y como árbitro. Miren, les cuento cómo era de mal visto que un árbitro no estuviera en las audiencias de manera presencial. Oh, curiosidad hermosa de la vida. Hoy la presencialidad es la pantalla. Yo puedo estar en la audiencia sin ningún problema, conectándome. Ya nos hemos podido dar cuenta que incluso empezamos a aprender a trabajar en equipos, cada uno desde su lado, desde su casa. Con todas las medidas necesarias para tener acceso al expediente. Cómo de repente hubo que agilizar todo aquello que teníamos retenido durante muchos años hacia ese paso de la digitalización. Y los expedientes ya están dando el paso a la existencia real del mundo virtual. Oh, paradoja. Estaban escritos en nuestros códigos hace 15 años.
pero había una resistencia, había una flojera, había una pereza a dar el paso. Aquí no hubo otra opción. Nos tuvimos que lanzar todos hacia esta situación. Y tiene un elemento también que yo creo que va a fomentar el desarrollo de la celeridad en la justicia, porque ya en vez de gastar tanto dinero en la construcción de tribunales, de edificios, de infraestructura, la inversión es mucho más barata, es en tecnología. Los nuevos palacios de justicia son virtuales también y pueden ser virtuales. Y en temas de costos, esto va a agilizar muchísimo, va a flexibilizar muchísimo esta administración de justicia. Además, va de la mano con el acceso a la justicia. Miren ustedes, en Colombia, para practicar pruebas en ciudades diferentes, eso le valía al demandante o al demandado un dinero importante poder ver cómo se trasladaba un testigo. Y además había una cultura de la presencialidad absolutamente exagerada. Hoy no hay ningún problema para que un testigo acuda desde su sitio por internet. Y se está acabando la sospecha de quién está al lado, de si le están diciendo algo. Hay que privilegiar cada vez más la buena fe y la lealtad procesal. Son puntos que en esta virtualidad tienen que reivindicarse cada vez más, porque son los que le van a dar toda la dimensión a la administración de justicia. Nosotros, los abogados, tenemos que ser los principales guardianes de esa buena fe y de la lealtad procesal, porque es la forma de generar un gran pilar de confianza en la justicia. Y de esa manera nos estamos dando cuenta que hay un avance muy grande que redunda igualmente en el litigante. Fue terrible mi experiencia personal al principio. Yo tengo un escritorio de abogados donde trabajamos 25 personas, entre 25 y 30 personas. Yo soy un jefe de helicóptero, me gusta controlar absolutamente todo, estar encima de todo el personal. Y he recibido un gran castigo, una corrección poderosa. De un momento a otro, el 16 de marzo, nadie vino a trabajar. Nadie vino a trabajar. Yo tenía deseo de irme a un rincón de mis oficinas y ponerme a llorar. Oía el eco del silencio y al mismo tiempo me torturaba la ansiedad de la incertidumbre. Pero ingenuamente yo había creído que como eran 15 días, había que hacer el esfuerzo de 15 días. Pero 15 días ya me parecía muchísimo sin poder controlar. Apreciados asistentes a esa conferencia, llegué a la obsesión de hacer 2 reuniones diarias con cada uno porque a mí me invadía el principio de la desconfianza. Yo pensaba que ninguno iba a trabajar y en realidad no los dejaba trabajar por estarlos reuniendo, para verlos al frente mío. Poco a poco empiezo a darme cuenta que empezamos todos a producir. Que de la mano con la administración de justicia se empezaron a continuar las audiencias, los procesos, las diligencias, y que había posibilidad de confiar en los profesionales. Y yo en esto también voy otra vez a la enseñanza del derecho. Una vez más, ese es un elemento esencial de la enseñanza, el profesionalismo. Tenemos que ser excelentes profesionales y ser un buen profesional es cumplir con el deber independientemente de donde se esté. Y de esa angustia empecé a detectar que había algo positivo, sobre todo cuando me di cuenta que hoy día podríamos nosotros estar desde cualquier parte ejerciendo la profesión. El ejercicio del derecho se volvió absolutamente universal. Podemos elegir el sitio y ejercer nuestra profesión. Empecé a darme cuenta que finalmente
sí se puede interrogar a un testigo también por la pantalla. Que si es verdad que había perdido yo esa posibilidad de la inmediación que es tan inherente al interrogatorio, pero que hay una nueva inmediación, que es una inmediación a través de la pantalla. Que esos refranes que el amor de lejos es amor de vos, decimos más o menos, en el derecho también empezó a darse de otra manera. Es decir, no es necesario el contacto físico. Pero entonces es porque no tenemos opción. No tenemos opción. Ya no importa decir que es que me gustaba más como antes o no. Es que tengo que verle el lado positivo a lo que estoy haciendo. Porque esto continúa. Porque la administración de justicia no puede parar. Y también he constatado que en estos momentos terribles que vive Colombia, por ejemplo, con todas estas manifestaciones que han estado en muchos casos con azonadas y con atentados a la propiedad y a la vida y demás, resultó un feudo de la tranquilidad no tener que salir. Y no se aplazan las diligencias. Hoy día aplazar una diligencia ya va a ser excepcional. Yo tengo todavía los recuerdos de tener que ir al tribunal. Y yendo al tribunal me desplazaba en Bogotá, que es una ciudad terrible, en el tráfico, 1 hora y media hora de desplazamiento. Y llegar al tribunal y esperar una media hora, 40 minutos, 1 hora, a que saliera un muchacho y me dijese, se aplazó la diligencia. El tiempo era espantosamente perdido. Hoy día no me pasa nada si me aplazan algo, yo estoy trabajando. Porque ese es otro punto que hay que revisar. Quizá estamos trabajando más que antes. Miren esta disponibilidad, Julio, de armar una conferencia tan cómodamente. Ni siquiera salgo a la esquina de la calle. Y yo, hay que poner a volar la imaginación. Yo recuerdo esas conferencias en Caracas, recuerdo en Margarita, y me vienen y de alguna manera me decoran mi mente y me hacen pensar que estamos allá. Yo tengo que ver caras aquí en mi cabeza. Pero esa es la nueva vida, es como leer un libro. Cada uno es autor a partir de su propia lectura. Y en estos casos, yo también tengo que hacer lo mismo. Tengo que decorar ese escenario para yo poder sentir la ilusión, la pasión de esta profesión que está en la comunicación. Y no tiene que ser grave que no se haga de manera directa como se estaba haciendo antes. Sí, es cierto, hay cosas que van a cambiar muchísimo. Por ejemplo, en el ámbito académico, qué cosa tan hermosa era el poder encontrarse uno con los colegas en Buenos Aires, en Madrid, en Caracas, en Bogotá, en Lima, en México. Pues ya no. Ahora tenemos que encontrarnos de verdad para pasar un buen momento, en amistad. Y las conferencias las vamos a hacer así, las vamos a tener que trabajar de esta manera, y eso va a ser algo que me parece a mí que es importante que nosotros lo entendamos. Pero insisto, hay que irnos hacia esa nueva situación. En el litigio, como por lo menos el caso colombiano, la actividad, curiosamente, en algunos temas se ha acrecentado porque se puso de moda vigilar todos los recursos que tienen que ver con el COVID. Muchas otras necesidades han surgido. Mucha actividad pudo haber surgido para los abogados. Yo considero que nosotros, los abogados, hemos sido de los menos perjudicados en esta gran crisis del COVID. Por lo menos en el caso colombiano, en la medida en que la institucionalidad ha sido valiente, ha sido fuerte y ha tenido una templanza grande para continuar trabajando. La Contraloría General, la Procuraduría, las Cortes, los juzgados, todo lo encontramos funcionando. Hemos empezado al fin a tener una comodidad de ser notificados por internet, sin que hubiese esa desconfianza antes de tener que ir simplemente una mañana a un tribunal
a verificar si había habido o no una notificación, como si ejercer esta profesión fuese una penitencia. Ha habido un lado mucho más amable con la vida que podemos llevar. Podemos estudiar con más tranquilidad. Podemos preparar las audiencias de otra manera. Yo puedo tener un texto que yo puedo medio seguir, pero al mismo tiempo lo puedo decorar también en la conversación. Podemos realizar muchísimas actividades. Ese ha sido el caso colombiano. Yo debo admitir que admiro realmente la institucionalidad colombiana en eso, es que no se ha frenado ante la gran crisis y este desafío que nos ha impuesto a nosotros el COVID-19, la pandemia. Ha habido un gran esfuerzo porque las causas judiciales sigan, porque los juzgados, hubo una época, 2, 3 meses de parálisis total mientras aprendimos todos y después empezamos todos a seguir trabajando. Eso ha sido un punto muy importante que debemos nosotros desde ahora tener en cuenta. Esa calidad de vida yo también la veo reflejada en muchos otros aspectos, porque nos permite a nosotros tomarnos unos tiempos que antes no nos los tomábamos para estudiar mejor los expedientes. Ganamos muchísimo tiempo en los desplazamientos, como se lo estaba diciendo. Yo creería por esto, de manera muy general, Julio, no sé si ya con esto dejamos esta parte para que los que están asistiendo nos hagan las preguntas, pero que esta ha sido mi experiencia personal y yo tengo que ver las cosas, a mí me gusta verlas por el lado optimista de todas maneras, y yo creo que hoy día, a pesar de todo, hay un cierto optimismo de descubrir este nuevo mundo a partir de la nueva imprenta que surge a partir de esta gran necesidad. Muchísimas gracias, Julio, y dejo entonces al auditorio que intervenga con las preguntas y estaré muy dichoso pues de poder conversar con todos y establecer este diálogo entre los colegas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alessandra. Gracias por activar el micrófono. Chévere. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Tenemos algunos profesores que nos acompañan. Por ejemplo, nos acompaña, por supuesto, la profesora Belén Ramírez Landaeta, siempre atenta a cada detalle del aula Provercaría. Está el profesor Carlos Luis Carrillo Artiles, atento. Está el profesor Antonio Silva Aranguren, nos acompaña. Y bueno, dentro de las cosas que me llamó poderosamente la atención, Gustavo, está el tema de ese rol profesor. Y mencionaste dentro de ese rol que ese profesor ya no es un profesor que se agota en esa formación presencial, sino que ahora es un profesor que incluso es multiplataforma, se ve obligado a conectarse además de esa modalidad presencial en videoconferencias, en audio, en WhatsApp, en mayor uso del correo electrónico, o es incluso ese aprendizaje, asociamos como que aprendizaje era el profesor frente al alumno de manera presencial, y hoy nos muestra que tenemos incluso tanto o más aprendizajes asíncronos, donde si el alumno a su ritmo capaz nos muestra un desplazamiento académico mayor. Me llamó mucho la atención. ¿Qué reflexión adicional nos da sobre eso? No, realmente ha sido una situación que yo descubro todos los días. Hay días de optimismo y hay días de pesimismo. Hoy, por ejemplo, en clase, siempre sentí como una frustración de ver que había unos alumnos que tal vez dejaron la cámara anunciada que estaban en clase y no estaban, porque
también uno empieza a desarrollar ciertos mecanismos. Yo tengo la lista de mis estudiantes al frente mío y como no los conozco, hago como si los conociera y empiezo a conversar con mi lista y voy llamando, bueno, Julio, ¿tú qué piensas de esto? Julio, aunque está ahí, no me dice nada. Ahora, en este momento no podemos nosotros ser pugnaces con ellos, no podemos cuestionarlos mucho porque quién sabe si en realidad se le tuvo un problema técnico o qué pasó. Y son tiempos donde también uno como profesor realmente está mucho más llamado a ser comprensivo de cualquier situación. De hecho, esas son las grandes directivas hoy, ¿eh? Las evaluaciones con más cuidado, y eso me lleva a pensar en qué será esta generación COVID. Cuando se gradúen estos estudiantes, ¿cómo los vamos a ver? Los vamos a ver como aquellos estudiantes que francamente aprendieron o no aprendieron. ¿De qué manera? Y ahí hay para uno hay un llamado de atención muy grande. Pero igualmente, hay unos 3 o 4 que conversan, que son activos, y yo personalmente en clase les digo que les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo porque son esos estudiantes los que muestran un compromiso con la crisis. O sea, no es solamente la clase, es que también le ayudan a uno. Y este es uno de los pocos momentos donde los profesores hemos perdido la autoridad de estar en el salón de clase y tenemos que confesarle a los estudiantes que tenemos que ayudarnos todos. O sea, nos toca en un punto de igualdad y de compromiso social y humildemente decirnos, por favor, miren, hoy día yo ya no los puedo controlar como antes. De aquí tiene que salir un sentido de autorresponsabilidad mucho más grande. Usted va a aprovechar y va a aprender o no aprendió. Y la vida se la cobrará. Entonces, hay que saber cómo se va a hacer. Igualmente, supone la preparación de clases de otra manera. Porque cuando uno interlocuta, uno de todas maneras tiene mucho más chance de hacer una clase con tiempos. Pero si el alumno no se interesa en la clase, lo dejan a uno hablar y hablar, la fatiga es dura. Mira, Julio, nada más en Colombia está muy de moda, no sé en Venezuela, esos posgrados donde un profesor se da 8 o 10 horas un día y 8 o 10 horas al otro día. Pues claro, uno es capaz de hacer esas 8 o 10 horas si uno está con los alumnos, si habla y les pregunta, y ahora, pero si los alumnos no entran en el juego y lo ponen a uno frente a una pantalla, ¿cómo hace uno para hablar 8 horas, 10 horas un día y 8 o 10 horas el otro día? Además, en el caso mío, por ejemplo, ya la edad empieza a cobrarle a uno factura y uno, francamente, se cansa. Y eso también tiene una incidencia en la metodología. O sea, ¿qué metodología me invento yo frente a esto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar en grupo? ¿Qué hago yo con todo esto? Y yo pienso personalmente que es importante, sobre todo, y es casi las primeras charlas, es un pacto de caballeros de concientización y de responsabilidad. Decirle a muchachos, yo no no puedo controlarlo de otra manera. Ustedes tienen que saber que esta es una oportunidad preciosa en las vidas de ustedes, es un momento importantísimo para aprender. Ustedes van a tener el día de mañana personas que los van a llamar al auxilio, de que ustedes los defiendan, que ejerzan la profesión. Si ustedes no aprendieron, no van a hacer ese oficio, no lo van a hacer bien. Y eso hace que realmente haya como ese discurso en eso. Ahora, estos días han sido terribles porque la universidad, por ejemplo, de los Andes ha intentado presencialidad y de repente cuando arranca presencialidad, la noción jurídica más importante ha sido la de fuerza mayor. Hoy ya todo el mundo entiende la fuerza mayor. Ahora, algunos menos, digamos, responsables estarán disfrutando de la vagancia un poco y todos esos lados también que presenta la pandemia como para escudarse y no estudiar y pasar. Miren, las universidades han llegado en algunos puntos en Colombia a tener semestres en donde dice aprobado o no aprobado. En la nota ya no, y en el aprobado o no aprobado muchos saben que pues la verdad, pues entre pasar con 3 o pasar con 5 como antes, con un gran esfuerzo, pues aprobado. Todo el mundo quedamos igualdad hacia abajo. Y esto nos va a generar esto nos va a llevar a una generación que todavía no sabemos qué va a ser. Si va a ser mejor que la que hay, que lo que venía, o si va a ser igual o es otra cosa. Y eso no lo sabemos.
Y bueno, conecto eso, Gustavo, con una experiencia que en concreto, por ejemplo, en Universitas hemos tenido la oportunidad de aplicar. Dos cosas que nos han funcionado muy bien y que compartimos con la audiencia. Mireni Rojas, saludos desde Dominicana, Endel García desde Valera, Dervis Núñez desde Mérida, Carlos Motamayor desde Maracay. Hay varios saludos tanto en Zoom como en Universitas. Pero te decía, Gustavo, que dos cosas han resultado exitosísimas en esta etapa de pandemia. Uno, el aprendizaje con base a problemas resultó algo que en estos entornos tan fríos como pudieran ser los entornos virtuales, el aprendizaje con base a problemas resultó una modalidad donde el alumno podría ir a investigar, a tratar de resolver problemas y volvía un poco con su resultado. El otro tema es que resultó una gran oportunidad para el estudio de derecho comparado. Entonces, juntar 40 participantes de una docena de países, algo que en universidades hacíamos capaz en República Dominicana o en Argentina o en la isla de Margarita, 1 o 2 veces por año logísticamente, haciendo un gran esfuerzo logístico. Hoy hemos hecho en apenas, por ejemplo, en los últimos 2 años, hemos hecho 17 cortes de programas de derecho comparado, derecho colectivo individual de trabajo, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, derecho deportivo. Entonces, hoy, como lo decías tú, sí hay nuevos problemas, pero hay unas oportunidades que no es ocioso desaprovechar. Quiero conectar con una referencia que hacías tú en el tema judicial. Perdón, Julio, un momentito antes de eso. Mira la gran oportunidad que tendríamos hoy si consolidamos más estas redes. Poder invitarte a ti un día a participar en mi clase. ¿No te imaginas cómo refrescaría a los estudiantes? Porque es fácil. Es conectarte en una hora de tu vida desde donde estés. No hay necesidad que vengan. Y así sucesivamente con los colegas que oigan acentos diferentes. Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Esto nos puede llevar a algo absolutamente precioso en la enseñanza de derecho, pero nos tenemos que también nosotros consolidar más como reto, para que nosotros mismos contribuyamos con los demás colegas de todas partes de América Latina y asistamos a una clase. Miren, hoy día ya no va a ser el pensum tradicional y clásico, es poder entusiasmar a estos muchachos con las experiencias de nosotros los grandes pues en esto, los mayores, digo los grandes por mayores. Pero ahí desde esa perspectiva yo creo que podemos ganar muchísimo. Invitar a mi colega venezolano, a mi colega argentino, a mi colega mexicano, que venga un día a darme una charla desde su casa, me la da para mis alumnos. Miren, eso es realmente algo que podía ser fantástico y que no lo estábamos haciendo. Qué pena, te interrumpí ahí, Julio. No. Pero tocabas un tema en tu exposición sobre el tema judicial, sobre todo lo que ha implicado y mostrabas sobre cómo la tecnología democratizaba el acceso a la justicia, nos las hacía más rápida, nos las hacía más cercana. Pero también es interesante, como una oportunidad de investigación, darle atención a ciertas cosas que se están moviendo las placas tectónicas. Y toco temas que discutíamos en estas semanas anteriores en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, temas como los riesgos de una privatización de la actividad judicial, cuando ahora todos los sistemas de administración de justicia prácticamente van a estar en servidores, en plataformas, en aplicaciones. Eso es un reto para esta nueva generación de abogados que tiene que estar atento a esos cambios. Y lo decías también tú, cómo la inmediación como concepto se modula completamente. Ya no es esa cercanía donde olfateaba la colonia del juzgador, sino que ahora es otra cosa, esa inmediación vía plataforma. Hay muchos temas que mencionabas y que me gustaría que ampliaras en ese sentido. Por aquí Gladys García, antes de permitirte la palabra nuevamente, Gladys García hacía referencia a una excelente exposición, profesor, que ella trabaja en el área de derechos humanos con jóvenes y ha sido un reto poder trabajar en esta época y donde el tema ético debe de alguna manera reforzarse, ya no solo herramientas digitales, sino el tema ético, el tema de los valores. Sí, completamente de acuerdo. Yo pienso que lo que en este momento hay que
reforzar de manera contundente es la ética profesional. Es la única que nos va a dar la gran transparencia en todos los sentidos. Porque, Julio, cada uno puede hacer en su rincón lo que quiera. Puede armar lo que quiera. Los estudiantes pueden armar las trampas que quieran. Los abogados pueden armar lo que quieran. Pero yo he venido pensando, y se lo digo a mis alumnos, el dopaje académico es completamente frustrante. ¿Cómo hace un ciclista para alegrarse cuando gana una etapa y él sabía que estaba dopado? No puede haber alegría. Eso realmente es de un cinismo muy grande. Y yo creo que nosotros tenemos ese deber de irlos cada vez llevando más hacia la consolidación de valores éticos que seguramente, y lo estoy viendo, yo estoy viendo que sí se está notando que muchos jóvenes están tomando esto en serio porque se están dando cuenta que pueden perder la oportunidad de su vida. Para ellos también para ellos sobre todo fue desafortunado esto, Julio. Para ellos fue un golpe terrible. Yo tengo hijos de las edades de 23, 21 años y yo me doy cuenta que qué tristeza que en este momento de la vida no se puedan reunir con la gente. Cuando lo más hermoso de esas edades y de todas puede ser, es el contacto con el otro. No se puede. No pueden visitar a los abuelos, no pueden visitar a los amigos porque los amigos tienen papás y tienen abuelos. Y eso se vuelve realmente algo muy, muy doloroso. Nosotros también tenemos que tener empatía frente a ellos. Nosotros también tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para que podamos construir de manera conjunta un nuevo código de funcionamiento. ¿Cómo lograr las nuevas bases de la formación de los muchachos? Eso me parece que es esencial. Y en el tema de la justicia, que estábamos hablando ahora, pues fíjate, Julio, que yo no sé, pero yo ya tengo toda la empatía contigo. El olfato me lo invento. Y pues es que no tengo opción ahorita. Y entre todo, yo agradezco esta opción. Esto ya me parece muy, muy importante. Esto ya me parece interesante, poder conocerte así. Esto va a ser un poco como cuando uno va a una fiesta en donde hay artistas, políticos y gente que no está en ese mundo, y hay un momento en que uno no sabe cuáles son los artistas y cuáles no, porque a uno los ha visto en televisión. Pues ahora te veo en televisión. O sea, la televisión es esta. Para mí, tú eres un artista y todos los que yo veo son artistas, son gente importante, porque los veo en la televisión, los veo en la pantalla. Ya el día que nos conozcamos personalmente, pues será culminante ese momento. Pero por ahora, es esto. Y hay que verlo así porque es la única forma también de protegernos todos. Aquí en Colombia hemos lamentado la ida de queridos colegas. Muchos colegas se nos han ido por el COVID. Y esto también es un llamado muy grande a la reflexión de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que de todas maneras es importante que vayamos reflexionando en qué sacar de positivo de todo esto que está pasando. Y repito, insisto, porque no hay otra opción. No hay otra opción. Esto no es un tema de decisión para allá o para acá. No, nos tocó. Y afortunadamente nos llegó esta pandemia cuando ya teníamos desarrollado por lo menos la virtualidad, el internet y estas posibilidades. Afortunadamente. Esto nos agarra 30 años antes y yo no sé qué sería. Acordémonos de la que sucedió hace 100 años. Ajá. Lo que es que está ahí, se perdió la señal un segundo. Mira, decía, hay un fenómeno que aunque podemos tener mayor libertad o más gente gracias a la tecnología se puede acercar a la justicia, va a aparecer un nuevo grupo de excluidos, los infoexcluidos. ¿Crees que hay que buscar una respuesta para esos sectores de la población? Capaz cierta edad, cierta formación
técnica. ¿Cómo ves el tema de los infoexcluidos? Bueno, yo creo que, mira, yo estoy aterrado. Mi mamá tiene 79 años. Estoy aterrado de verla tomar citas con el médico virtualmente. Ella ahora se siente una persona importante. Nunca había aprendido, le tocó aprender y se dio cuenta, porque la maravilla de esto, como nos lo decían ahorita cuando le estaban haciendo la presentación al profesor Burcaría, y que él decía, así es fácil, así es fácil. Es que finalmente se dan cuenta que es así de fácil, sino que había un pánico a entrar a eso. Pero siempre ha habido excluidos. Pero yo creo que es más fácil la inclusión ahora que antes. Es mucho más, por una razón. Los abuelos tienen nietos y los nietos necesitan y tienen que tener internet. Y a partir de esto ya es mucho más fácil vincularlos. Pero, por ejemplo, llevarlos a un proceso geográficamente. Colombia es un país que no tiene buenas carreteras. Colombia es un país donde transportarse vale mucho dinero, muchos riesgos. Muchas veces la gente no acudía a la justicia, sencillamente porque era muy caro. Hoy día basta con colocar la queja en un formato en internet. Cada día le estamos dando más fiabilidad a los mensajes. El notario ya no siempre hace falta. Ya hay mucha más confianza en todo esto. Entonces, evidentemente, y tú tienes razón, Julio, y me gusta tu intervención en el sentido de que no hay que dejar atrás a nadie. El combate siempre será el de la inclusión total. Y esa es la tarea que tenemos todos. Incluirnos a todos, a todos, a todos. Antes había la opción. Yo podía decir, me notifico por medio electrónico o me notifica personalmente. Y entonces era democrático porque aquellas personas que sentían el mecanismo odioso de las pantallas y del internet, pues decían, no, lo prefiero así. Ahora no hay opción. Tienes que hacerlo por internet. Y ese es el nuevo curso, la nueva alfabetización. La alfabetización moderna es acceder a estos mecanismos, a estas vías de comunicación. Si no, quedaste perdido, quedaste en el analfabetismo total. Mira, en Colombia hace muchos años, se hacía el bachillerato por radio para los campesinos. Pues hoy yo veo a los estudiantes de las universidades más prestigiosas casi parecido, ya no es por radio, pero es por internet. Yo no se hubiera burlado hace 5 años, mira, está estudiando por radio. No, nos volvimos. ¿Y por qué no? ¿Qué tal que la radio vuelva otra vez en eso? No se sabe. Pero por lo menos ya yo sé que está el internet. Entonces, ahí hay toda una, digamos, unas dinámicas que nos están forzando a pensar cada vez más cómo lograrlo. Mira, Julio, hace 2 años, te lo confieso, yo no sabía que era Zoom, ni que era Teams. Yo no sabía nada de eso. Pero nada es nada. Ahora me siento contento de saber que puedo estar solo, yo puedo entrar y ya yo puedo mirar y me salgo y entro y briego y la llevo allí. Se me volvió mi instrumento de trabajo, mi instrumento de vida. Y todo lo vamos haciendo poco a poco. Estamos entrando a este nuevo mundo. Por eso yo hablo de la imprenta. O sea, vamos a volver a empezar a leer. ¿Por qué? Porque la imprenta democratizó la cultura a partir de la impresión de libros. Antes tener un libro era una joya, exclusividad, no se tenía acceso al conocimiento. Ahora, fíjate que esta conferencia la pueden ver mañana, en un mes. Bueno, esta no la irán a ver, pues no vale la pena. No la recomendaría. Pero otras cosas interesantes sí vale la pena. Y así es, y tú puedes escoger. Y esto ya es una gran ventaja. Entonces, pero yo estoy de acuerdo contigo, Julio. O sea, el gran combate, no hay que perder nunca el norte de la inclusión. El profesor Carlos Luis Carrillo dice, te consulta, ¿cómo es la experiencia en Colombia, en la práctica, en los litigios? ¿Cómo se controla la veracidad y legitimidad del documento probatorio presentado por la contraparte digitalmente? ¿Cómo va esa experiencia colombiana en el control de la prueba con relación a los documentos presentados digitalmente? Yo le creo a la contraparte.
sería excepcional. Yo no creería que un colega vaya a permitir o sea, correr ese riesgo, por lo menos en el litigio en que estamos, no se da. O si se da, sería algo excepcional y francamente sería fastidioso. Pero nosotros partimos de la base de que son documentos absolutamente dentro del proceso. Incluso hace poco, por ejemplo, en una audiencia, nos percatamos de repente que un testigo estaba presente al mismo tiempo que interrogaban a otro testigo. Pues puede pasar. Le advertimos al testigo. Le dijimos, mire, pero finalmente se negoció, bueno, qué preguntas le hicieron a él, qué no le íbamos a hacer al otro, porque teníamos que salvar el proceso. O sea, hay que sacar adelante el proceso. Yo no me voy a concentrar en la sospecha permanente de si el documento es idóneo o no es idóneo, si el documento es apócrifo o no lo es. Eso hace parte, digamos, de los principios que hay que empezar a valorar, de los principios que hay que empezar a categorizar de otra manera. Y yo creo que en Colombia lo estamos logrando. Miren, los tribunales de arbitramiento, a mí no se me pasaría por la cabeza, no se me pasaría que un colega me va a presentar un documento indebido. No se me pasaría, no se me pasaría. Si fuese así, pues yo tengo todos los mecanismos. Yo los tengo perfectamente. Pero claro, pero eso existe también sin virtualidad. Eso ya está, si la virtualidad también sucedía eso. Si uno está frente a un colega o una parte o contraparte que no tiene principios, pues eso no importa que sea virtualmente o no. Sucede en todo caso. Gustavo, por aquí, María Betania Salazar hace una pregunta interesante. Dice, buenas noches, saludos desde Venezuela. Tengo una duda. A futuro, ¿cuál cree usted que son los avances que dejó la pandemia en el ámbito del ejercicio del derecho? Yo creo que va asociado un poco a cómo ahora los despachos de abogados ahora nos está cambiando de alguna manera el trabajo interno de los despachos de abogados, incluso cómo la robótica ahora sustituye a buen número de esos abogados pasantes, o cómo plataformas ofrecen servicios jurídicos, cómo el Legal Tech está llenando espacios que antes los manejaban los despachos tradicionales. ¿Qué ves tú en ese horizonte que se avecina? No, yo veo muchas cosas y todas buenas. Yo creo que los despachos van a tener que cambiar, pero no tanto, porque de todas maneras va a ser fiesta verse. Los despachos tienen que ser más amigables, más salas, algo mucho más agradable para conocernos y dejar trabajar a cada uno después en su casa. Las casas van a cambiar. Las casas van a tener todas un sitio de trabajo. Y es desde ahí que se va a ejercer la profesión también. Va a haber posibilidades, por ejemplo, en donde la casa tenga un muy buen estudio, desde donde se va a transmitir las charlas, las audiencias y demás. Y al lado, abre la puerta y pasas a tu casa. Pero también va a ser muy agradable. Desplazarse un día se va a volver un gran evento. Lo que antes nos hacía sufrir, ahora se va a volver un gran evento. Ir a la oficina. Entonces, la ida a la oficina tiene que ser algo importante, algo interesante. Pero, Julio, a esta pregunta también le respondo que yo estoy vislumbrando las delicias del ejercicio de la profesión en el sentido de que vamos a poder escoger desde dónde vamos a trabajar. Yo ya me puedo ir por una parcela, usted le llama parcela allá en Venezuela. Tranquilamente, confortable, si quieren frío, en el frío, y desde allá trabajan tranquilamente. Se van a reducir muchos costos en cuanto a las oficinas, a la infraestructura de ese orden. Bueno, se van a incrementar de otro lado. El derecho laboral colombiano ya está avanzando en qué equipos hay que colocarle a la gente que trabaja, en que hay que pagarle ya no el subsidio de transporte, sino el subsidio a la conexión, al trabajador, el respetar las horas,
el no enviarle, por ejemplo, yo creo que pronto saldrá el WhatsApp con, no sé si existe, con la posibilidad de que yo escribo a la hora que quiera, pero solamente a partir de tal hora él envía el mensaje para no interrumpirlo, pero también para que no se me olvide a mí. Entonces, Julio, necesito que estemos pendientes para la audiencia mañana. Y eso se me ocurrió a la 1 de la mañana. Entonces yo ya pensaría que tiene que inventarse, o si no sé, y yo te lo escribo a la 1 de la mañana, pero el programa te lo envía a las 8 de la mañana. Para que podamos conciliar, que eso va a ser un gran avance. Yo estoy en contacto con un amigo francés que es un gran curioso de toda esta situación del teletrabajo en la pandemia, y de esto hemos venido hablando. ¿Cómo vamos a hacer conciliar trabajo con vida privada, vida personal? Y yo creo que empezamos también en eso. Pero yo sí creo que va a haber muchas cosas. Por ejemplo, insisto, las conferencias. Poder reunirnos un grupo como el de hoy y hacer una conferencia, yo desde mi oficina en Bogotá, ustedes en cada uno en su sitio, y termino la conferencia y sigo en mi oficina. Eso es un rendimiento muy grande. De pronto vamos a poder vivir hasta los 110 años, Julio. Porque además vamos a encontrar muchas cosas agradables, cosas que yo no hacía antes. Por ejemplo, ver series de televisión. Ahora sí alcanza a veces uno a verse una serie. Ya dan ganas de ver una serie. Porque además no hay otra opción. No hay otra opción. Tienes que pedir la comida a tu casa y ¿qué más vas a hacer? Pues te ves una película. Y ahí va uno viendo cómo esta situación va afectando positiva o negativamente en algunas cosas en la vida nuestra como profesionales. Pero yo la veo con optimismo. Yo veo que perfectamente uno puede decir, voy a irme a vivir a Lima, voy a estar feliz en Lima y desde Lima trabajo. No hay problema. Ya no lo veo mal. Ya eso no se ve como si no se estuviese ejerciendo la profesión. Ya no se ve como vacaciones. Ahora se ve como una elección muy importante de elegir dónde tú vas a vivir y desde ahí trabajas. Sí, el teletrabajo definitivamente cambió, fue uno de los elementos, de las variables más interesantes que se incorporan en el 2020. Nos arropa, nos sobrepasa, nos sobrecoge. Y tú hacías referencia a ese Gustavo del principio de la pandemia que interactuaba con su equipo bajo el paradigma anterior y que ha cambiado, donde ahora los mecanismos en que interactúa con su equipo cambiaron los roles, definió metas, ya el horario no es el factor que determine la interacción con el equipo, sino posiblemente más la definición de metas, de roles, de tareas. ¿Cómo el teletrabajo exige un replanteo de las relaciones de un equipo de trabajo? Y además decía, cómo el trabajo, cómo la empresa se metió en nuestros hogares, cómo de alguna manera esa frontera entre trabajo y hogar se desapareció. E incluso, cómo en la empresa tiene más mecanismos de control gracias a la tecnología de lo que existían antes. Saben perfectamente cuándo y dónde se mueve tu vehículo, sabe cuándo tu aplicación dejó de activar o no esa aplicación de trabajo, cuántas horas trabajaste. O sea, eso exige, eso cambia un poco, como decías tú, esa forma en que nos relacionamos con el fenómeno trabajo. Así es, Julio, exactamente. Y son dinámicas que realmente nos sorprenden porque esto nos sucedió de repente. De repente, el 16 de marzo del 2020, te digo, no vino nadie a la oficina. Y desde el 16 de marzo, eso es antes de Cristo y después de Cristo, ¿viste? 16 de marzo, la vida me cambió, nos cambió. Y también nos muestra algo, Gustavo. El abogado, el ejercicio profesional exige una mayor identidad digital. Ahora ese despacho de abogados, esa despliegue de mis actividades profesionales debe tener una mejor y mayor presencia en las plataformas, en los medios digitales. ¿Cómo estás viendo tú, por ejemplo, con tu equipo? ¿Cómo las herramientas que manejas tu equipo? Nada más para decirte, Julio,
Si hay una profesión que empieza a tener importancia, es la de fotógrafo. Mira, para venderte ya los emprendimientos estos de comida, de hamburguesas, de lo que tú quieras, tiene que tener una buena foto. Y nosotros también tenemos que tener ya una buena foto, porque eso es lo que se ve ahora, es la foto de nosotros. La estructura misma de la oficina. Nosotros ya veníamos avanzando en eso, en nuestro escritorio. Ya veníamos, yo venía escribiendo sobre este tema. De verdad, yo sí era un enamorado de la utilización de los medios electrónicos en el ejercicio profesional. Me parecía una pérdida de tiempo tener que ir al centro de Bogotá. Además, era una contaminación espantosa en la medida en que se encontraba uno a veces con tanta gente que hablaba uno de una y otra cosa y se te fue el día ahí y no hiciste nada. Y ver que hoy día, mira, ¿cuántas veces la audiencia dura 15, 20 minutos desde tu oficina? Y termina la audiencia. Hemos podido, mira, la omnipresencia existe el día. Ya he podido hacer 3 audiencias al mismo tiempo. Yo estoy pensando que va a haber una nueva profesión que se llama el escuchador. Y es una persona que está oyendo las intervenciones y cuando oye el nombre de uno lo llaman. Oye, dijeron Gustavo. Un momento, ¿qué fue lo que dijeron? Porque ya uno puede estar en una reunión u otra. Ahora sí uno se volvió el rey del tamizaje en la importancia de las reuniones. Ya ahora dice uno, esto sí está aburrido. ¿Y cómo esconde la cámara? Puedes hacer cosas productivas al lado. Porque ya podemos nosotros ser los jueces de lo que puede ser importante o no de una intervención. Y todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo lo está haciendo. Ya no hay necesidad de pasar las 2 horas viendo a una persona diciendo lo que quiera decir. No, yo puedo elegir. Ahora, esto tiene un lado de verdad que me preocupa, ¿eh? Es que todo queda hoy día en la red. Ya se perdió, al mismo tiempo que tengo la privacidad de estar hablando desde mi casa, ya no tengo privacidad de nada. Esta conferencia se puede ver, las clases se pueden ver, mis diligencias judiciales se pueden ver, todo se puede ver. Mis frases las pueden retomar, todo. Se perdió esa hermosura del anonimato, de la espontaneidad. Como tú me estás diciendo, ahora nos toca estar preparados. Ahora sí tenemos que estar listos para la foto. Ahora hay que invertir. ¿Invertir en qué? En presentación, en las páginas web, hay que invertir en los sonidos, hay que invertir en equipos, hay que invertir en todas esas, digamos, herramientas necesarias para poder dar una nueva imagen. O sea, ahora le estamos copiando un poco a los bancos que hacían los mejores edificios para que uno tuviera confianza y dejara su dinero allá. Ahora también nos toca tener una imagen virtual. Ya muchos han desarrollado, yo veo detrás de ellos una imagen de la empresa. Todo eso es más barato que hacerlo de verdad. ¿No? Todo eso es mucho más barato que hacerlo de verdad. Y también ha incentivado, Julio, unas nuevas profesiones. Y son profesiones agradecidas, porque son profesiones cortas y talentosas y democráticas. Mucha gente, mucho jovencito encontró trabajo en esto. Y son talentosos. Y no necesitaban ser hijos de ni familias de para ganarse bien la vida. Y nos están ayudando muchísimo. Ya es importante que nuestras oficinas tengan un técnico en sistemas, de equipos, de redes. Que cuando uno grite, ¡ay! No, venga al lado de uno y le diga, no, mira, debiste haber escuchado, es que hiciste mal, entraste por tal, entraste por el que no era. Entonces hay que entrar por Chrome y no hay que entrar por Safari. Ya se sabe todo eso. Que por eso yo hablo nuevamente de la imprenta y del analfabetismo. Yo estoy alfabetizándome en esta nueva vida. Estamos en una alfabetización moderna. Gustavo, ¿qué nichos, qué espacios de oportunidades no estamos viendo aquellos abogados con una visión tradicional y que están allí dispuestos para que, cambiando la óptica, veamos un mundo de oportunidades? ¿Qué espacios, qué nichos ves tú? Julio, tú sí eres realmente una persona muy inteligente. Yo preferiría hacerte la pregunta a ti, porque me cuentes. O sea, el que sepa eso, no, yo no te puedo responder tan contundentemente porque yo también estoy
indagando. Además estoy como cuando se está ahogando en un río, me estoy dando golpes en las piedras, vuelvo y salgo y respiro y vuelvo y veo, pero francamente sí, hay mucho. Mira, Endel se conecta desde YouTube, él está viendo algo, él está viendo un nicho, él dice, debería replantearse la simplificación procesal y de medios probatorios, concentrando la mayor cantidad de estos desde el inicio de la pretensión, la contestación, entre otros los estadios del proceso. Capaz, dentro del mundo de derecho procesal, muchas cosas van a cambiar y los primeros que capaz se aboquen a estar atentos a esos cambios que van a ocurrir en la organización judicial, en el proceso, capaz pudieran ver oportunidades. No sé cómo lo ves. Julio, ya están apareciendo. Mira, yo estoy viendo cómo se está simplificando el tema procesal. Porque, mira, ya se ve hasta ridículo cuando le dicen a uno, exhiba su tarjeta profesional y su identificación en la pantalla. Eso lo hacen mira, eso ya no... Tienen que creerme que mi cara, es más, de pronto va a ser ahora por la identidad por la cara. Entonces yo pongo la cara y ya, que parece identificado, se acabó. Ahí sale todo, hasta mis deudas, todo lo que tú quieras. Que los chinos ya han avanzado muchísimo en eso, pues, y avanzado, y eso va en contra también de la privacidad. Mira tu tema de privacidad. ¿Cuánto hemos sido celosos y frente a la pandemia, cuánto no hemos cedido a dar datos? Por toda parte estamos dando los datos. Por toda parte. Va a un restaurante, deja los datos. Entra a una universidad, deja los datos. ¿A dónde vas? Porque te tienen que contactar para hacerte el cerco en caso que tengas COVID. Y ahí vamos viendo. Pero efectivamente, la pregunta tuya es muy importante. Yo que esa tarea se la dejamos a todos los asistentes. Casi queríamos hacer una bitácora de cuáles son los nuevos nichos, ¿verdad? Y esa pues una conferencia súper interesante. De cuáles pueden ser esos nichos de verdad que surjan con esto. Habrá un nuevo derecho que van a tener una importancia, por ejemplo, el de la privacidad, ya lo sabemos, de los datos. Vamos a ver el de la imagen, muchas cosas, y cómo lograr, por ejemplo, percutar más en un mercado. Algunos que quieren trabajar más en masa sabrán que van a tener mecanismos como en Airbnb, que de pronto se posicionan mejor cuando hay una búsqueda, aparece primero que otros, y así sucesivamente. Los algoritmos, las matemáticas nos doblegó. Todo esto se volvió algoritmo. Bueno, de verdad qué conversación tan suculenta, refrescante, sabrosa. Gustavo, te agradecemos de verdad tu presencia en el aula Bruguerías, pero no queremos que te vayas sin que antes te tomes un minuto para darnos un mensaje a tu audiencia. Definitivamente el mensaje es el de ser mucho más éticos, el de concebir la vida con más tranquilidad, con más serenidad, ser dichosos, ser felices. Que al ser felices no necesitamos nada más de lo que nos han dado. Y eso nos hace mejores profesionales a todos. Disfrutemos esta hermosa profesión. Recordemos que ser abogado es acudir al auxilio de alguien. Y eso ya es una preciosidad en la misión a la que vinimos a este mundo. Entendámoslo así, es una gran misión. Yo simplemente les digo, este es un rol divino el que nos han dado a nosotros, el de acudir al llamado de otro. Etimológicamente significa abogado. Muchísimas gracias a todos y por la paciencia que han tenido de escucharnos en este tiempo, sobre todo desde una reflexión muy personal, que es la que yo he presentado en esta invitación que me han hecho, y muy agradecido por la invitación con todos ustedes, especialmente Julio, por todas esas interpretaciones y sugerencias y lanzadas que has hecho en la intervención. Muchas gracias, ¿no? Nos agradecemos a Gustavo Quintero, creo que nos muestra un presente y futuro retador, pero de una visión muy optimista. Nos muestra, sin duda alguna, un horizonte por afrontar, pero con una óptica enfocada en las oportunidades. Esta fue la sesión del aula Bruguerías. Recuerden que el aula Bruguerías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego, Gustavo, y gracias.